cómo un polaco pasa media infancia en Cataluña, España, y termina buscando cometas en Arizona. Casper, ¿cómo es un día a día? O sea, el día normal de un astrónomo profesional como tú, buscador de cometas, ¿cómo es una jornada de trabajo? Tienes 7 cometas, asteroides, no tengo apuntados asteroides, pero debes tener un montón, porque al final es lo que buscáis, ¿no? Más de 800, pero menos de 3000, o sea, no lo sé exactamente. Más de 800, pero menos de 3000. Bueno, este es un cometa bastante extraño. Lo descubrí cuando estaba a 8 unidades astronómicas del Sol. La mayoría de cometas empiezan a tener actividad alrededor de 4 o 3 unidades astronómicas del Sol, que es cuando el hielo de agua empieza a sublimar. A distancias más grandes, la temperatura no es suficiente para causar actividad cometaria por sublimación de hielo de agua. En una noche normal salen muchas detecciones. Pues en una noche pues son decenas de miles. Decenas de miles. O sea, hoy día creo que con todos los proyectos que hay, cada vez está más complicado que un aficionado pueda descubrir algo. O sea, sí y no. ¿Conoces o has usado telescopios inteligentes como el SeaStar? ¿Qué opinión tienes de empezar en la astronomía con un dispositivo de estos? En una noche buena, pues podemos descubrir fácilmente 40-45 neos nuevos. ¿Alguna vez has detectado algo que te haya hecho pensar este es realmente peligroso? Hemos descubierto 6 impactores. ¿Qué tiene probabilidades? No, que va, que 100%. Ah, o sea, vale. que impacta. Hostia. Bienvenidos una semana más a AstroTivisa. En este canal hoy tenemos el gran honor de contar con un múltiple descubridor de cometas, de asteroides, incluso de una mini luna de la Tierra. Creo que pocas personas pueden decir esto, creo que igual eres el único que puede decirlo. Tenemos hoy con nosotros a Kacper Wiertzos, no sé si lo he dicho bien, el apellido. Ahora, Casper, perdona, me has dicho que es la traducción de Gaspar. ¿Es Kacper Wiertzos? ¿Es así? Bueno, mi apellido parece el password de una red wifi, ¿sabes? Así que hay muchas consonantes. Realmente se pronuncia Wierzchoś en polaco. En castellano todo el mundo dice Wierchos. Claro, es que hay una CH por ahí que puede despistar, Wierchos. Y una R con una Z, sí. Sí, no, es un poco complicado. ¿Puedes volver a pronunciarlo cómo sería en polaco para...? Wierzchoś. Prometo en el siguiente Astronews hacer lo posible para decirlo lo mejor posible. No pasa nada. Casper, muchas gracias por pasarte por aquí. Ahora en un momento voy a explicar cómo surgió la idea y la oportunidad de tenerte aquí, porque creo que es curiosa. Pero antes de nada, muchas gracias por dedicarnos un tiempo para pasarte por el canal. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Todo un placer. Pues la idea surgió, como los asiduos al canal sabréis, tenemos los Astronews Express, que es que cada mes analizamos un poco las noticias de material de astrofotografía y también vemos los cometas interesantes que hay. Pues Casper me está complicando estos últimos meses la faena porque hay su cometa, tengo que pronunciarlo y siempre lo pronuncio de una forma distinta o seguro mal, como ya hemos visto. Tampoco no es últimamente, porque el año pasado tengo aquí la lista de los cometas que has descubierto, Casper. ¿El abril de 2020 fue el primero? Correcto, 25 de abril de 2020. Abril de 2020, septiembre del 21, octubre del 21, enero del 22, marzo, abril y mayo del 24. En 23 hiciste vacaciones o lo dejaste un poco para los otros. ¿No? Esta es una broma que tenemos con mis amigos del trabajo, que es que cuando pasas un año sin descubrir cometas, la gente luego, ¿sabes? Cuando te hace la entrevista dice, este se pasó un año de vacaciones y me va a pasar lo mismo en 2025, ¿no? No va a haber ninguno con mi nombre este año, ya lo sé. ¿No? No, porque bueno, estoy ahora mismo estoy de baja por paternidad y ahora viene el monzón aquí en Arizona. Vale. Y no observamos durante el monzón porque son tormentas y lluvia cada día, hacemos mantenimiento. Así que yo creo que en 2025 ya no me va a dar tiempo, pero vuelvo en 2026. Venga, guardámoslos para 2026. Es verdad que me has dicho lo de la paternidad, enhorabuena públicamente desde el canal. Gracias. Pues volviendo a la curiosa casualidad, debido a mis pronunciaciones del cometa, Jordi Camarasa, el cual ya tuvimos por el canal y vamos a tener en un futuro porque tenemos algunos proyectos pendientes, me escribió después del último Astronews riéndose de mi pronunciación, le hizo gracia y me comentó que sí sabía que Casper pues
había tenido una infancia en España, incluso en Cataluña. Estuvo viviendo en Lérida. Digo, ¿qué me estás contando? Y sí, total, pensé, pues sería una oportunidad de poder hablar con él, traerlo a la comunidad hispanohablante y poder conocerlo, para los que no sean muy hábiles con el inglés. Y así es, contacté con él y de primeras ya, súper dispuesto a pasarse por el canal, cosa que te agradezco una y mil veces, Casper, porque no todos los días podemos tener... De hecho, no he visto ninguna entrevista en español contigo, no sé si la hay. No, sí, realmente yo creo que, no sé si a la gente le intimida un poco mi nombre y mi apellido, pero sí tengo entrevistas pues por ahí en YouTube en inglés, en polaco, pero este es el primer canal hispanohablante que me ha contactado y digo, pues claro que sí, que hablo español y catalán, ¿sabes? Que no, es verdad, es si verdad. la gente quiere me puede contactar, sí. En catalán también hablas, ¿verdad? Sí. Bueno, que te la hagan en polaco no tiene mérito por el tema del apellido. El que se la ha jugado he sido yo aquí en este caso, que no sabía ni cómo se pronunciaba ni nada. Claro. O sea que bueno, al menos algún mérito tenemos. Pues me vas a corregir por tu currículum si falta algo. Origen y formación, es nacido en Polonia. En España se licenció y cursó un máster en física fundamental en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un doctorado en Estados Unidos por la Universidad del Sur de Florida, especializándose en la física y dinámica de los cometas. Y actualmente, desde 2019, es operador de telescopios y especialista en observación en el Catalina Sky Survey, uno de los proyectos de búsqueda de objetos cercanos a la Tierra, NEOS, conocidos por nosotros, más importantes del mundo. Trabaja desde el emblemático observatorio del Mount Lemmon en Arizona. ¿Algo que añadir? ¿O resumidamente está bien? Pequeñas correcciones, pero no tienen consecuencia, da igual, sí. Dale, no hay problema, si no... No, mira, yo viví en Lleida desde los 5 hasta los 18, después me mudé a Madrid, donde hice la licenciatura en ciencias físicas, y luego pues me mudé a Estados Unidos para hacer el doctorado en Florida. Y sí, efectivamente, hacia el final del doctorado yo tenía muy claro que quería trabajar en Catalina Sky Survey en Tucson, en Arizona. Así que nada, hice unas prácticas, lo que llaman las prácticas empresariales, supongo en España, pues había algo parecido en mi universidad en Florida, donde estaba haciendo el doctorado, y yo quería hacerlo en Catalina Sky Survey, y hacia el final de llamémoslo prácticas, yo le dije al jefe, mira, es que mi sueño es trabajar aquí, ¿sabes? Y nada, y acabé trabajando aquí, y pues sí, digamos, mi posición actual es Senior Survey Operations Specialist, en inglés supongo que sería pues como, en fin, especialista en operaciones de búsqueda, algo así. Pero también hago una parte de trabajo científico, trabajo de ingeniería, diferentes cosillas que hago en Catalina Sky Survey. Vale, ahora después te preguntaré si sigues aficionado a la astronomía visual o ya simplemente te dedicas a los números y ya no. Pues como hemos dicho, tienes 7 cometas, que hemos dicho incluso las fechas de los descubrimientos. Asteroides, no tengo apuntados asteroides, pero debes tener un montón, porque al final es lo que buscáis, ¿no? Asteroides o neos. Pues supongo que más de 800, pero menos de 3000. O sea, no lo sé exactamente. Más de 800, pero menos de 3000. ¿Y cuentan como descubiertos tuyos con tu nombre o con el nombre del observatorio? Estos serían con el nombre del observatorio. Lo contamos internamente como, bueno, realmente no lo... O sea, el hecho de que no te sé decir cuántos tengo, ¿sabes? Te da una pista. Realmente es que cuando estamos observando, estamos mirando la pantalla, estamos solos en el observatorio, entonces cuando veo algo que se mueve, un neo, pues sí, podríamos contarlo. Es mío, pero es del observatorio, en fin. Al fin y al cabo, cuando el asteroide es numerado, ¿sabes? Cuando se observa en diferentes oposiciones, tendría yo derecho a ponerle un nombre. Vale, por eso te quería preguntar también cómo es que sale tu apellido, digamos, en todos los cometas, si es algo que habéis acordado en el observatorio o es que es por cómo va especificado que el primero que lo ve y lo detecta lleva su nombre.
Sí, una pregunta. Pues mira, a día de hoy hay 3 programas de búsquedas grandes de NEOS, los cuales pues trabajamos en defensa planetaria, buscamos asteroides cercanos a la Tierra, o Near Earth Objects en inglés, pero a veces también descubrimos cometas. Esos 3 programas son Pan-STARRS en Hawái, Atlas en Hawái, pero que tienen telescopios también en el hemisferio sur, en Chile y en Sudáfrica, y nosotros en Arizona, Catalina Sky Survey. Realmente, de los programas de búsqueda que no permiten, por así decirlo, que los astrónomos y los observadores se queden con los cometas que descubren, el único es Pan-STARRS. Atlas también permite que las personas que están trabajando y descubriendo esos objetos que se queden con los cometas. Entonces, es un tema de reglamento. Si lees las normas para, digamos, ponerle nombre a cometas de la IAU, International Astronomical Union, de la Asamblea Astronómica Internacional, supongo que sería en castellano, si lees la normativa, verás que la normativa pone que si en un programa de búsqueda es la persona que descubre el cometa, y por descubrimiento está especificado que se entiende que es la persona que está sola en el observatorio, hace todo el trabajo de programar el programa de búsqueda esa noche, ver el objeto en las imágenes con sus propios ojos, notar que el objeto es cometario, que tiene una coma o una cola, y reportar el descubrimiento al Minor Planet Center y al CBAT, al Central Bureau for Astronomical Telegrams. Entonces esa persona tiene derecho a que el cometa lleve su nombre. Esto no es algo que digamos que yo pido, ¿sabes? Cuando descubro un cometa, yo no envío un email al MPC diciendo que he descubierto yo, ¿sabes? Ponle mi nombre. No, ellos simplemente saben, todos aquí, es un campo relativamente pequeño el de la defensa planetaria profesional, ¿no? Y ellos saben perfectamente que trabajamos solos, es decir, que cuando descubrimos estos NEOs, pues es que hay una persona en el telescopio haciendo todo el trabajo. Entonces, es por eso que le ponen nuestro nombre. Luego, por ejemplo, Pan-STARRS, por lo que sé, ellos pues tienen una política interna, ¿no? de que el descubrimiento se considera de grupo, ¿no? Entonces le ponen Pan-STARRS. Verás también que hay muchos cometas que se llaman Catalina o Lemon. Lemon, es verdad, sí. Pues esos son cometas que son descubiertos por nosotros. Lo que pasa es que no satisfacen uno de los numerosos criterios para que esos cometas lleven nuestro apellido. Por ejemplo, como te decía, para que una cometa descubierto por un profesional en un programa de búsqueda lleve su apellido, el profesional tiene que estar solo, tiene que hacer el descubrimiento, es decir, notarlo con sus ojos en las imágenes, notar que es cometario, tiene coma y cola, y enviarlo. Si una de esas condiciones no se satisface, lleva Catalina o Lemon. La más común de ellas es que no somos capaces de notar actividad cometaria, ¿sabes? Si descubro un objeto, yo qué sé, de la magnitud 21,8 desde el observatorio de Mount Lemmon, eso está al límite de lo que podemos ver. Entonces, ¿sabes? Yo veo una cosita que se mueve y digo, estoy seguro de que es real, pero una cosa es ver algo que se mueve muy tenue y otra cosa es decidir que tiene coma o cola, ¿no? Entonces yo lo envío como un objeto nuevo. Y al final, pues, si resulta que otros observadores, al cabo de, yo qué sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando el objeto se acerca al Sol y empieza a hacerse más brillante, ellos, si otra persona ve que eso es un cometa, pues ese cometa no lleva mi apellido, porque yo fallé en el momento en el que, fallé. No fui capaz de detectar la actividad cometaria, porque a lo mejor no la tenía, a lo mejor el objeto aún no la había desarrollado, o a lo mejor era demasiado tenue. Esa es la razón por la que existen cometas Catalina y Lemon, aparte de los cometas que llevan los apellidos de los que trabajamos en Catalina Sky Survey. Interesante, no lo sabía. Perfecto. Pues hablando un poco sobre tu último cometa, el C2024 E1, tendrá el perihelio, creo, en enero del 2026 y puede llegar a una magnitud de 5.5. ¿Desde dónde será visible? Si esperas que los pronósticos de magnitud se cumplan o si tiene alguna peculiaridad destacable. ¿Podrías hablarnos de esto?
Sí, bueno, empecemos con... va a ser visible sobre todo en el hemisferio sur, en las fechas más cercanas al perihelio, y luego va a ser visible en el hemisferio norte cuando se supone que va a tener una magnitud de alrededor de 7, 8, 9. No voy a hacer ningún comentario sobre los pronósticos porque bueno, es un cometa y al final puede hacer lo que quiera, ¿no? Ya. Lo que es, digamos que es muy probable que sea visible con telescopios, incluso con prismáticos, ¿no? Pero podría ser más brillante o podría no serlo, ¿verdad? Es un cometa al fin y al cabo, entonces... Pero seguro, podríamos decir que seguro que superará el perihelio, así como hemos tenido últimamente algunos que prometían mucho y al final no han superado el perihelio. Por la magnitud que tenemos ahora, dimensiones, no sé qué cálculos tenemos, Sí, podríamos decir que casi con por la total magnitud, seguridad. por la magnitud absoluta y teniendo en cuenta el límite de Bortle, debería superar el perihelio. Vale. Sí, podemos esperar que lo supere. ¿Y qué te iba a decir? Ah, sí, en cuanto a particularidades. Bueno, este es un cometa bastante extraño, porque empezando por el hecho de que lo descubrí cuando estaba a 8 unidades astronómicas del Sol. ¿Vale? La mayoría de cometas empiezan a tener actividad alrededor de 4 o 3 unidades astronómicas del Sol, que es cuando el hielo de agua empieza a sublimar. A distancias más grandes, la temperatura no es suficiente para causar actividad cometaria por sublimación de hielo de agua. Entonces, hay otras sustancias en los cometas, son sustancias que llamamos hipervolátiles, como dióxido y monóxido de carbono. Sobre todo monóxido de carbono es la sustancia más abundante que causa actividad por diferentes mecanismos a distancias grandes del Sol. Entonces, este cometa, cuando lo descubrí, estaba a 8 unidades astronómicas y yo vi que era un cometa en las imágenes, muy tenue, pero tenía la seguridad suficiente, estaba convencido hasta el punto de que lo envío como un cometa, ¿no? Porque también, ¿sabes? Cuando eres profesional y trabajas en esto, tu reputación está un poco no quiero decir en juego, pero no... ¿Sabes? Hay unos estándares bastante altos, ¿no? Siendo profesional y por ejemplo, yo no me sentiría cómodo enviando algo como un cometa cuando sé que no lo es, en plan, para jugármela, ¿no? Entonces yo vi que, digo, esto tiene toda la pinta de ser un cometa, entonces lo envié y, pues eso, que tiene actividad a 8 unidades astronómicas. Por lo tanto, su actividad tiene que ser causada por algo diferente a la sublimación del hielo de agua a esa distancia. Entonces es lo que en este campo llamamos distant reactive comets en inglés, o sea, cometas de actividad distante, supongo, en castellano, ¿no? Y eso ya es un grupo relativamente pequeño de cometas, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que el James Webb Telescope, el JWST, observó este cometa hace un par de meses y ellos fueron capaces de obtener, pues, obviamente, espectroscopía de una relativamente alta resolución y observaron una peculiaridad, y es que este cometa no tiene monóxido de carbono. Bueno, seguramente que lo tiene, ¿sabes? Yo siempre digo que los cometas, si miras lo suficiente vas a descubrir hasta oro, ¿sabes? O sea, hay de todo, lo que pasa es que en cantidades muy... No, detectarlo desde tan... Sí, Una cosa es que lo haya y otra cosa es detectarlo. Claro. Lo que pasa es que no detectaron monóxido de carbono, lo cual es muy extraño porque la gran mayoría, por no decir todos los cometas que observamos que tienen actividades bastante lejos del Sol, tienen monóxido de carbono. En cambio, detectaron cantidades muy notables de dióxido de carbono. Y entonces, eso ya hace que sea un cometa relativamente particular. Entonces, ¿por qué puede que no haya monóxido de carbono? Bueno, puede que esté en agregados de hielo bajo la superficie del núcleo. Entonces puede ser que cuando el cometa se acerque más al Sol, el monóxido de carbono empiece a... Bueno, empecemos a ver monóxido de carbono. No se sabe muy bien por qué, pero eso es una particularidad. Esto fue publicado, este estudio fue publicado por su nombre, Colin Saunders, hace un par de meses. No recuerdo la revista, si sería... en fin, sí, una de las importantes.
Así que veremos. De momento el cometa está, creo que a un poco más de 3 unidades astronómicas, así que a estas alturas ya supongo que la sublimación por hielo de agua está empezando a causar actividad. Pero nada, veremos lo que pasa en el futuro. Bueno, aún como tenemos tiempo, incluso como has dicho que se podrá fotografiar, digamos, o ser visible desde el hemisferio norte después de pasar el perihelio, veremos a ver si tengo la ocasión y podemos fotografiarlo. Estará bien. Luego, una mini luna, el 2020 CD3. O sea, normalmente envía reportes pues, o de actividad cometaria, cometas, asteroides y tal, neos. ¿Cómo se envía un reporte de una mini luna? O simplemente descubres algo y después ya se descubre que es una mini luna. Sí, a ver, realmente cuando descubrimos ese objeto no sabíamos si era una miniluna. Estaba claro que era un objeto cercano a Tierra, un NEO, porque se movía muy rápido en las imágenes. Y lo que pasó fue que, no sé si al día siguiente o al cabo de 2 días, Bill Gray, de aquí de Estados Unidos, el cual es un dinamicista extraordinario, especialista en dinámica orbital, pues envió un email diciendo que, oye, que esto tiene toda la pinta de estar en órbita geocéntrica. Y luego, pues cuando la órbita se refinó más, se pudo calcular un parámetro que es el ratio entre la superficie y la masa del objeto, y con eso se pudo determinar que el objeto es natural, porque la basura espacial realmente se mueve, no tiene una órbita perfectamente kepleriana, porque la radiación solar es capaz de mover la basura espacial. Por así decirlo, la basura espacial es relativamente ligera en comparación con un pedrusco, ¿no? Y esto pues resultó ser un pedrusco. Y sí, pues nada, lo enviamos como un NEO y resultó ser una mini luna que llevaba un par de años orbitando la Tierra. ¿Y en un par de años no lo había visto nadie? No, realmente ha habido bastantes papers, bastantes estudios publicados sobre esta mini luna, y en este caso en concreto, esta mini luna, por cuestiones de geometría observacional, por cuestiones de su magnitud, de dónde estaba en el cielo, de a qué velocidad iba, en uno de esos estudios básicamente se llegaron a la conclusión de que esta mini luna, en los, no sé si eran 4 años o así que estuvo orbitando la Tierra, solamente había 2 noches, 2 ventanas de observación en las que era posible descubrirla. Y justamente tuvimos la suerte de estar observando en esa parte del cielo en una de esas 2 noches. Bingo. En 4 años, que era posible, ¿sabes? Así que realmente fue un golpe de suerte. Qué bueno. Lo cual te hace pensar cuántas mini lunas hay que no hemos descubierto. Sí. Pues Casper, creo que paso a la pregunta, creo más importante, o que al menos para mí, porque tengo curiosidad, ¿cómo un polaco pasa media infancia en Cataluña, España, y termina buscando cometas en Arizona? Y aquí ya está la entrevista. Mira, te cuento, yo nací en Polonia en el 88, y mis padres, pues bueno, en esos tiempos Polonia pues estaba, digamos, no era oficialmente miembro de la Unión Soviética, pero eran tiempos difíciles, ¿no? Era antes de que cayera el muro de Berlín. Mi padre es científico y no es astrónomo, pero es científico, es químico de formación, y pues pudo emigrar a España. Entonces pudimos, toda la familia, mi padre, mi madre y yo. Yo tendría, pues, ¿Tienes la familia aquí? Mi familia está en Madrid ahora. Sí, mi familia vive en Madrid, sí. Bueno. Entonces emigramos a España. Y mi padre estuvo trabajando en CSIC y yo pues nada, me empecé a ir, no sé si, pues yo tendría 2 años, así que crecí en España, luego nos mudamos primero a Madrid, luego a Lleida. Mi padre estuvo trabajando en la UDL, en la Universidad de Lleida. Uh-huh. Entonces yo hice allí pues la primaria, la ESO y el bachillerato, y luego cuando era momento de hacer la carrera, yo a esas alturas yo ya tenía claro que quería ser astrónomo. ¿En qué momento? Aquí. ¿Tú ya tenías de pequeño afición por la astronomía? ¿Tenías telescopio? Sí, mira, yo me aficioné por la astronomía, supongo que a los... Mi afición, digamos que despertó... Bueno, hubo un momento muy importante en mi vida, y sería cuando yo tendría unos 7 años, 7 o 8 años, que es cuando vi el cometa Hale-Bopp.
a simple vista. Ese fue un momento muy importante en mi vida, porque bueno, me acuerdo que estábamos con mi padre en el coche y mi padre pues paró el coche en una zona en la que se veía bien el horizonte y fue, mira, ves eso, es un cometa, ¿sabes? No sé, lo habría leído, lo había escuchado en la tele o algo, y me acuerdo que era como una V brillante, ¿sabes? Como, o sea, era algo brillante con dos colas muy tenues y estaba muy cerca del horizonte y eso era como... Es decir, mi mente de niño no entendía muy bien lo que era ni nada de eso, pero yo sabía que eso no debería estar ahí, ¿sabes? Eso es algo que tienen los cometas brillantes, que lo ves y es como... No quiero decir que te infunden, que te dan miedo, pero bueno, históricamente le han dado miedo a la humanidad porque es algo que no entendíamos, ¿no? Y incluso a día de hoy, cuando ves un cometa brillante y está ahí, es como, no sé, como que te produce algo incómodo, en plan de, eso no debería estar ahí, ¿sabes? Y eso me marcó de pequeño. Entonces, luego yo era un niño curioso, ¿no? Y en un momento dado, pues empecé a tener curiosidad por la astronomía y, no sé, sería, pues supongo que a los 13 o 14 años o por ahí, mis padres me compraron un telescopio, un Meade ETX90, un Maksutov Cassegrain de 90 milímetros de apertura. Y ahí ya se me fue de las manos, o sea, era astronomía era todo, ¿sabes? Me encantaba todo, ¿no? Y pues hacía observaciones visuales, incluso llegué a hacer un poco de astrofotografía con ese pequeño telescopio. Esto te estoy hablando del año, pues sería entre el 2002, 2003, por ahí. A esas alturas, claro, las cámaras TCDs eran carísimas. Entonces, lo que hacíamos esto era muy popular en la astronomía amateur. Las cámaras web. Las cámaras webcam. Efectivamente, había una cámara en concreto que se llamaba Philips Toucan Pro y había un señor en internet que había publicado unos planos sobre cómo modificar la cámara para hacer exposiciones largas. Porque claro, una cámara webcam no está diseñada para hacer exposiciones largas. Entonces, con mi padre, pues modificamos una de esas cámaras y nada, y era fantástico. Empecé a hacer astrofotografía y luego, pues, cuando estaba en el instituto en Lleida, tenía un profesor de física y química, se llamaba Anicet Cosials, esto era en el IES Guindabols de Lleida, y nada, hicimos un trabajo en el cual observamos y fotografiamos el tránsito de Venus. Esto ocurrió en 2008. Y con esas fotografías fuimos capaces de medir algunos parámetros. No recuerdo muy bien qué es lo que hicimos, ¿sabes? Hace más de casi 20 años, pero creo que medimos el periodo orbital de Venus y el diámetro del Sol, cosillas, ¿no? A partir de las fotografías. Y entonces, en el instituto era un trabajo muy interesante y participamos en un concurso llamado Ciencia en Acción, o Matemáticas y Ciencia en Acción. Y en este concurso, pues, nos seleccionaron para ir a Granada y a presentarlo. Y ahí conocí a un astrónomo llamado Richard West. Y los que sean aficionados a los cometas sabrán que Richard West es el descubridor del gran cometa de 1975, West, un cometa que está pues a la par con Ikeya Seki, con Hyakutake, con Hale-Bopp, ¿no? Y, ¿sabes? Yo tendría, pues, no sé, 16 años o por ahí, y causó una impresión muy fuerte en mí y era como, mira, me acuerdo cuando yo era pequeño descubrí este cometa Hale-Bopp y este señor es West, el que ha descubierto el gran cometa West, y yo había leído sobre ese cometa y dije, buah, yo quiero ser como él de mayor, yo quiero descubrir cometas, es algo que quiero hacer, ¿no? Y nada, luego pues empecé a hacer la carrera en Madrid y en Madrid hice un pequeño observatorio en la terraza de la casa de mis padres, obtuve un código MPC y empecé a observar pues algunos cometas y noté que muchísimos cometas tenían apellidos tales como Christensen, Gibbs, Kowalski, Larson y empecé a ver los reportes de los descubrimientos de esos cometas y vi que todos venían de un lugar llamado Tucson, en Arizona. Y trabajaban para una organización llamada la Catalina Sky Survey, ¿sabes? Y claro, esta gente eran como, ¿sabes? Como rockstars, como estrellas del rock para mí, ¿sabes? Como yo qué sé, a mí nunca me ha gustado mucho el fútbol, pero, ¿sabes? Para mí no eran ni Messi, ni Ronaldo, ni nada de eso, eran estos astrónomos americanos de Tucson, ¿no? Y pues nada, pues seguí mi sueño y me mudé a Estados Unidos en 2015
2015 hice una tesis doctoral en University of South Florida bajo la supervisión de Dr. Maria Womack y era obviamente sobre cometas, que es lo que a mí me gusta. Y en un momento dado, ¿sabes? Cuando finalmente estaba acabando la tesis y hice unas prácticas, por así decirlo, en Catalina Sky Survey y me ofrecieron la plaza, pues, ¿sabes? Eso fue algo, era un sueño hecho realidad. Y ya cuando descubrí mi primer cometa, yo estuve, pues, en abril de 2020, pues estuve en un estado de nirvana, en un estado de no sé cómo decirlo, o sea, era una felicidad inmensa. Era cumplir un sueño para mí, ¿sabes? Y no es nada, un cometa de magnitud, no sé si llegó a la 18 o algo así, pero era algo con lo que yo había soñado muchísimo. También durante todo este tiempo yo he sido un astrónomo amateur, ¿sabes? O sea, yo, aparte de ser astrónomo profesional, pues tengo telescopios y me gusta sobre todo muchísimo lo que es la observación visual. No tengo cámaras, mis telescopios son todo, o sea, no uso electricidad salvo para una luz roja, ¿sabes? Para verlos. Tengo atlases por aquí, hay muchos atlases del cielo y cosas así. Y yo creo que es un poco para fortalecer mi relación con el cielo y con la astronomía, ¿sabes? Porque cuando trabajo, obviamente, ¿sabes? Cuando trabajo tengo pues 9 pantallas de ordenador, ¿sabes? Todo es muy tecnológico, muy computerizado, todo muy electrónico, ¿no? Y yo creo que me gusta tanto la astronomía visual para mantener el contacto, sí. Para mantener un contacto más directo y más íntimo, ¿no? Con astronomía, porque la parte científica, electrónica y tecnológica en el trabajo ya la tengo y a tutiplén, ¿sabes? Entonces, qué bueno. Sí. ¿Tu código MPC en Madrid no había mucha... ¿Perdón? Sí, había mucha contaminación lumínica, claro. Y era muy... Realmente no llegué a hacer muchas observaciones porque es que en Madrid, es que la contaminación... digo... Pero bueno, era lo que tenías y con lo que tenías te agarrabas allí e intentabas sacarle petróleo de lo que podías, ¿no? Claro, y mi telescopio era un MEAVE LX90 de 8 pulgadas de apertura, o sea, 20 centímetros. ¿Sabes? Entonces, al final no dejé de hacerlo porque es que era demasiado, no podía luchar contra la contaminación, contra ese tipo de contaminación lumínica con 8 pulgadas de apertura. Y, ¿sabes? Estos objetos no son como, o sea, como hablamos de neos o de cometas, la gran mayoría es que, ¿sabes? No son como la galaxia de Andrómeda, ¿no? Que aunque la tires desde Madrid, algo vas a ver en las imágenes, ¿no? Estamos hablando de magnitudes, pues, mucho más tenues. Entonces, al final, pues no tuve que parar. Pero el código ahí está. Tengo el telescopio ahí en Madrid, en la terraza de mis padres. Bueno, el telescopio está en casa, ¿no? Pero el código sigue ahí. Sí, el código sí, efectivamente. Casper, ¿cómo es un día a día? O sea, el día normal de un astrónomo profesional como tú, buscador de cometas, ¿cómo es una jornada de trabajo? Sí, pues mira, realmente... 8 horas mirando 9 pantallas, pero ¿se puede especificar algo? En invierno 11. En invierno 11. Bueno, en invierno 11 horas y 51 minutos. Eso es en el diciembre, en diciembre, la noche más larga del año. Lo sé porque tenemos un pequeño reloj que nos dice exactamente a qué hora hay que empezar a observar, a qué hora terminamos, y cada noche obviamente cambia, ¿no? ¿Tu horario te lo marca el cielo? Mi horario me lo marca el cielo, sí. Pues mira, te comento. Trabajamos por turnos. Mira, en Catalina Sky Survey somos 16 personas en el proyecto, de las cuales somos, creo, 8 personas observadores, o sea, personas que usamos los telescopios. El resto, pues, tenemos muchos ingenieros de software, ingenieros de hardware, personal de soporte. Entonces, trabajamos por turnos. Operamos 5 telescopios. 3 telescopios de búsqueda de objetos y 2 para hacer follow-up, para el refinamiento de la órbita de estos objetos. Y en un ciclo lunar, pues te puede tocar trabajar en 2, 3 o 4 telescopios, ¿no? Pero trabajamos por turnos. Los turnos, pues, pueden ser de entre 3 noches hasta 7 noches, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en el telescopio, vivimos allí. Es decir,
De noche trabajamos y de día dormimos, y ahí, pues, en el telescopio hay dormitorio, cocina, baño, habitaciones, de todo, ¿no? Entonces, la jornada, digamos que si tengo un turno, digamos que tengo un turno de 3 noches, pues llego al telescopio pues unas 2 horas antes de la puesta del sol. En el momento de la puesta del sol abro la cúpula para que el telescopio se estabilice termalmente, y entonces digamos que miro dónde hemos estado buscando en noches anteriores, o sea, intento hacerme una idea de qué está pasando con el cielo, dónde está la luna, ¿qué dice el tiempo? ¿Vamos a tener nubes dentro de 4 horas? ¿Va a estar despejado? ¿Dónde hemos estado buscando en las noches anteriores con nuestros telescopios? ¿Dónde he estado buscando Pan-STARRS también? Y yo tomo una decisión, digo, mira, pues basándome en todos estos parámetros, digo, pues mira, esta noche lo ideal sería buscar en esta banda de declinación, ¿no? Y entonces programo un programa de búsqueda para esa noche específico, el cual voy a acabar cambiando 1000 veces a lo largo de la noche, ¿sabes? Si me aparece una nube o si cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, nada, cuando la noche empieza, más o menos 1 hora tras la puesta del sol, inicio el programa de búsqueda, y el telescopio ya está, pues lo he programado pues para que tome una imagen del cielo, 30 segundos de exposición con el telescopio de 1,5 metros que tenemos en Mount Lemmon, o 14 segundos de exposición con el telescopio Schmidt en Mount Bigelow, pues tomo una imagen, pues toma otra, y así 12 veces hasta que vuelve a la primera, y así acabamos con 4 imágenes, ¿no? 4 imágenes de cada campo. Y ahí detectáis, entonces, buscáis si se ha movido algo o no. Correcto, efectivamente. ¿Lo hacéis con Tico? Imágenes, no. Usamos software propietario desarrollado. Tico, podemos hablar de Tico. Tico nos encanta, es muy bueno y lo utilizamos para otras cosas en el programa, pero no para buscar objetos. En fin, pues procesamos esas imágenes con software, como te digo, propietario, desarrollado por nuestros ingenieros de software, y tenemos programas pues que nos ayudan a buscar objetos que se mueven en las imágenes, y en ese momento empezamos a revisarlo todo con nuestro ojo, ¿no? Y una vez hice el cálculo, y en una noche media, si no hay nubes, revisamos entre 5 y 7000 imágenes por noche, a ojo, sí, correcto. Es decir, revisamos hacemos tantas decisiones sobre si un objeto es real o no. Evidentemente no descubrimos 5 o 7000 objetos en una noche, lo cual te da a pensar que la gran mayoría de cosas que nuestro software capta son artefactos de flat field, artefactos de, en fin, de todo. Pues, nuestras imágenes son muy feas. Las imágenes científicas en general son muy, muy feas, ¿no? Pero tienen una funcionalidad muy específica, ¿no? No tienen que ser bonitas. Su función es descubrir neos, punto, ¿no? Entonces, algunas de esas imágenes que revisamos, pues hay objetos que son reales, ¿no? O sea, el programa, digamos, que te marca objetos que se han movido, y luego tú con tu ojo tienes que discernir si es un objeto válido para un descubrimiento, un neo y tal, o descartarlo porque seguramente sea un fail o un artefacto, un artefacto o lo que sea. Una difracción, sí, o sea, de todo. Lo has dicho perfectamente. Vale. Entonces empezamos a revisar esas imágenes, y mientras esto está pasando, el telescopio sigue tomando imágenes. ¿Sabes? Entonces es un no parar. O sea, es un... dices, ya que viene, ha acabado. Bueno, pues te viene el siguiente lote de imágenes para revisar, ¿sabes? O sea, entonces es un poco así, ¿no? Que toda la noche haciendo eso, ¿no? Mientras haces, pues, decisiones en tiempo real sobre, vale, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con este objeto? Porque, o sea, trabajamos solos, o sea, en el telescopio donde descubrimos estos objetos, yo o mis compañeros de trabajo, pero es un ecosistema, como te digo, superamos 5 telescopios y estamos en constante comunicación por la noche para hacer, sobre todo, seguimiento de neos. Por ejemplo, imagínate, yo qué sé, descubro un objeto, ¿no? Con el telescopio de Mount Lemmon, ¿no? Y el objeto, pues, es de magnitud, yo qué sé, 21,5,
pero se mueve pues a 9 o 10 grados por día. Un objeto relativamente rápido. El procedimiento habitual es que cuando envío ese objeto acaba en el NEOCP de la página de MPC, o sea, la página para confirmación de objetos, y el observador de esa noche que está haciendo follow-up con uno de nuestros 2 telescopios de seguimiento, intentará captarlo, ¿no?, para refinar la órbita y para poder recuperarlo la noche siguiente. Pues a veces pasa que, por la razón que sea, el observador haciendo seguimiento no lo puede captar y extender la órbita, y entonces me lo dice, oye, que no lo puedo encontrar. Entonces yo cojo el telescopio, el grande, con el que he hecho el descubrimiento, y lo sigo yo mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha flexibilidad, y esa es una de las razones por las que Catalina Sky Survey tiene tanto éxito. Si lo miras cada año, somos el programa de búsqueda que descubre más NEOs, y tenemos los telescopios más antiguos, y estamos a 40 minutos de Tucson, que es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Es decir, nuestro cielo no es muy bueno, nuestros telescopios no son muy grandes, pero tenemos en cada telescopio a una persona haciendo todo el trabajo, y eso es algo que no pasa en ningún otro programa de búsqueda. ¿De tus compañeros nos sonará algún nombre? Hombre, sí, claro. Pues hace un par de años, cometa Leonard. Leonard, vale. Greg Leonard es muy, muy buen amigo mío, es compañero de trabajo. Cometas, hay un montón de cometas que se llaman Gibbs. Vale. Están descubiertos por Alex Gibbs. O sea, los Leonard y los Gibbs son vuestros también. Sí, cometas Kowalski, cometas Christensen. También, vale. Todos, pues cometas Rankin, o sea, todo esto son gente de compañeros míos del trabajo, sí. Qué bueno. Claro, es que como no vemos, o sea, como hemos dicho antes, no son Pan-STARRS, o no termina con el nombre del programa o del observatorio y tal, pues claro, ahora está bien asociarlos. Guay. Sí. Y bueno, nada, para terminar ya, pues luego cuando, una hora antes de la salida del sol, pues se nos acaba la noche, tenemos un reloj que nos dice a qué hora empezamos, a qué hora acabamos. Cada noche cambia, obviamente por un par de minutos, ¿no? Pues porque por la traslación de la Tierra alrededor del Sol, y a dormir, nada, cerro la cúpula, miro, bueno, un montón de cosillas más, ¿sabes? Mover los flash, ver que, o sea, comprobar temperaturas de la cámara, del equipo, ver que todo esté bien, y a dormir durante el día, y nada, y la noche siguiente se repite. Antes de ir a dormir, ¿terminas de verificar todo? Porque supongo que va funcionando y tú vas detrás, o sea, habrá terminado de las capturas, pero tendrás que revisar todo lo que te has dejado pendiente. ¿Te lo revisas antes de ir a dormir o lo dejas para el día siguiente? No. Todo se hace antes. No queremos dejar nada pendiente porque hacemos todo en... Queremos hacerlo en tiempo real. Porque si descubro un NEO, que es súper importante, yo qué sé, media hora antes de que se termine la noche, ¿qué hacemos con eso? ¿Sabes? Si lo envío como descubrimiento nuevo y ya está, es muy probable que la noche siguiente ese NEO esté perdido, ¿sabes? Porque hay que refinar la órbita, ¿no? Entonces le diría al observador que está haciendo seguimiento, pues que le tire, o le tiro yo mismo con el telescopio. Si lo haces todo bien, cuando acaba la noche, nada más te queda un campo por revisar. Sí, un ciclo por revisar, si lo haces todo bien. Si estás toda la noche en fin, ¿sabes? Viendo Netflix y tal, distraído, pues vas a tener problemas, y nos afecta a todos. Entonces, ¿sabes? Tienes que estar encima del tema. Tienes que estar pendiente. Vale. Y en una noche media pueden haber muchas detecciones, ya contando que pues la mayoría igual se descartan por ser artefactos y tal, pero ¿salen una noche normal? ¿Salen muchas detecciones? ¿O igual hay muchas noches que no hay ninguna? Porque supongo que te debe detectar los conocidos también, o ya directamente no te los dice. Bueno, sí, o sea, bien, sí, no, en una noche normal, en cuanto a detecciones de objetos conocidos, y por objetos conocidos entendemos por asteroides del cinturón principal de asteroides, neos conocidos, cometas conocidos, pues en una noche pues son decenas de miles. Decenas de miles. Correcto, pero eso no... o sea, tenemos el software programado de tal forma de que cuando detecta un objeto conocido, ¿sabes? Mira si debe de haber un objeto allí, y si es conocido no nos lo presenta para ser validado. Porque claro, una noche, pues si ya te digo que miramos entre 5 y 7.000 imágenes,
añádele 20.000, Claro. ¿sabes? La noche, ¿sabes? Da para lo que da. O sea, además, no tendría sentido. A mí qué me importa ver ahora un objeto, ¿sabes? Que nos lo filtra, Descubierto claro. en 1998. Es que ¿sabes? Sí, sí, No sí. tiene sentido. En cuanto a detecciones nuevas, en una noche buena, en una noche sin luna, con buen tiempo, con nuestro telescopio de 1,5 metros en Mont Lemmon, que es nuestro telescopio, nuestro buque insignia, por así decirlo, nuestro telescopio estrella, en una noche buena, pues podemos descubrir fácilmente 40-45 neos nuevos. Sí, y cinturón y asteroides del cinturón principal, pues no te sabría decir, pero seguro que ha habido noches en las que hemos descubierto más de 100, pero no, es que no llevamos la cuenta. Pero en cuanto a neos, sí, pues más de 40. Creo que alguien de mi grupo creo que tiene el récord 51 en una noche. 51 en una noche. Sí, es una locura, sí. Es una locura. ¿Puedes hablarnos un poco de los equipos que tenéis, de los telescopios que tenéis y las cámaras? Sí, pues mira, tenemos 3 telescopios para búsqueda de neos y 2 telescopios para hacer seguimiento. Sí, el seguimiento es algo de lo que mucha gente se olvida, pero es que es igual de importante. Sin seguimiento no habría descubrimientos, ¿sabes? Entonces, voy a empezar por los de búsqueda primero, O sea, las características para este tipo de astronomía, digamos, para buscar neos, detectarlos y tal, supongo que se debe primar poder tener el campo más amplio posible y más luminoso posible, ¿no? Mira, pues sí, ahora vas a verlo en ejemplos. Voy a ir con los telescopios que tenemos de búsqueda, de más pequeño a más grande. El más pequeño es un telescopio Schmidt, una cámara Schmidt de 0,7 metros, de 70 centímetros de diámetro. Está en Mont Bigelow, es el telescopio más antiguo que tenemos y es el telescopio en donde empezó la Catalina Sky Survey. Ese telescopio de 70 centímetros de diámetro tiene un campo de 20 grados cuadrados. O sea, pues cerca de 4,5 por 4,5 o algo así por ahí, ¿no? Pues lo que sea raíz cuadrada de 20. Pues es un campo bastante grande. O sea, 20 grados cuadrados, imagínate, ¿no? Con ese telescopio hacemos capturas de 14 segundos y llegamos a magnitud más o menos 19,5 y somos capaces de cubrir todo el cielo visible desde estas latitudes en 2 días, 2 noches. En una noche cubrimos una mitad, la siguiente noche la segunda mitad. Y luego se repite el proceso. ¿Qué focal tiene este telescopio? Creo que 1,6 más o menos. Vale. O sea, es una cámara Schmidt, o sea, está diseñado para tener un campo ultra grande, ¿no? Y la cámara que tenemos pues tiene 10.000 por 10.000 píxeles, o sea, es un chip enorme. De hecho, es un chip monolítico, no es un mosaico, es un chip, o sea, es enorme, lo ves y es así. O sea, las cámaras supongo que son construidas expresamente para vosotros, no son comerciales ni nada, es todo profesional construido expresamente. Sí, no son comerciales, son custom, sí. Sí, customizados. Entonces, correcto, sí. Entonces, con este telescopio descubrimos unos 150 neos al año, ¿vale? Lo cual no está mal, pero no es mucho. Pero el punto fuerte de este telescopio, fíjate, solamente llega a magnitud 19,5, tiene un campo enorme, somos capaces de ver todo el cielo observable desde esta latitud en 2 noches. Entonces, si te fijas, este telescopio tiene un punto fuerte, que es descubrir objetos que van muy rápido y que son muy brillantes. Esos, en términos astronómicos, ¿qué significa? Objetos muy cercanos a la Tierra. Cercanos me refiero a objetos que están a lo mejor en distancias más pequeñas, más cercanas que la Luna, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces vamos al siguiente telescopio. El siguiente telescopio en Mont Lemmon está a 10 minutos de Mont Bigelow, o sea, estos telescopios están a 10 minutos en coche uno del otro, tienen 1,5 metros. Tiene la misma cámara, es idéntica, y tiene un campo de 5 grados cuadrados, ¿vale? El otro tenía 20. Pero con este llegamos a magnitud 21,8 más o menos, 21,9 en una noche sin luna, con buen tiempo. Y hacemos 30 segundos de exposición con este, 30 segundos. Con este descubrimos aproximadamente 1.200, 1.300 neos al año, ¿vale? Para que te hagas una idea, o sea, 10 veces más que con el otro, ¿no? Pero tiene un campo mucho más pequeño. Entonces, como ves, no solamente es el campo, sino que es más una cuestión de la relación entre el campo y la magnitud a la que puedes llegar, ¿no?
Este telescopio es nuestro, como te digo, es el buque insignia. Casi todo lo que descubrimos se descubre con este telescopio. Y luego utilizamos un telescopio de 2,3 metros, que está en Kitt Peak, en el observatorio Kitt Peak. Y este es un telescopio que utilizamos en colaboración con el programa Spacewatch y la Universidad de Minnesota. Y es un telescopio que utilizamos solamente unas 7 y 9 noches por ciclo lunar. Y ese telescopio pues tiene un campo mucho más pequeño, pero son 2,3 metros de apertura. Con este también descubrimos más de 100 NEOs al año. Y este es una locura. En 30 segundos de exposición, yo he llegado a descubrir NEOs de la magnitud 23,7. O sea, es una locura. Con 30 segundos llegar a 23,7. Y son, pues nada, son casi 2,5 metros de apertura. Claro, es un campo más pequeño. Es un campo mucho más pequeño, sí. Y es un telescopio pues muy caprichoso. Este telescopio requiere mucho trabajo para que todo funcione por parte del astrónomo, sí. Y luego tenemos 2 telescopios para hacer seguimiento, uno de 1 metro de apertura y otro de 1,5 metros. Y están aquí pues en las mismas montañas. Y bueno, después del primero ya el hecho de que un astrónomo aficionado pueda descubrir un NEO, para mi cabeza ya era algo excepcional. O sea, luego suma los 1000 y pico descubrimientos al año del segundo más los del tercero. O sea, hoy día creo que con todos los proyectos que hay, cada vez está más complicado que un aficionado pueda descubrir algo. Sí, efectivamente, cada vez es más complicado, pero, o sea, sí y no. Sí y no, porque fíjate, esto es un fenómeno muy interesante que pasa en la astronomía, y es que la astronomía profesional avanza, pero la astronomía amateur sigue por la misma trayectoria. Te quiero decir que al principio, yo qué sé, en los años 90, por ejemplo, las cámaras CCD eran extremadamente caras y solamente, digamos, ya vemos principio de los años 90, ¿no? Cámaras CCD eran extremadamente caras, unos chips enanos, ¿no? Solamente los observatorios profesionales las usaban. Luego, las cámaras CCDs empezaron a aparecer en el mercado amateur, ¿sabes? Y ahora una cámara CCD amateur de 200 euros es muchísimo mejor que la mejor cámara CCD que existía, yo que sé, en 1990, ¿no? Lo mismo pasa con telescopios, por así decirlo. Antes, pues, la gente usaba, yo qué sé, telescopios un Schmidt de 8 pulgadas era casi como un estándar, ¿no? Pues ahora tienes, yo qué sé, los Celestron Rasa, ¿no? De 11, 14 pulgadas, ¿no? Que son muy comunes con astrónomos amateurs, y tienen cámaras CCD muy potentes y tienen un software muy potente, como es Tycho, ¿no? Jordi Camarasa, ¿sabes? Él ha descubierto un montón de NEOs y un cometa, ¿sabes? Y como Jordi, cada año hay muchos astrónomos amateurs que siguen descubriendo tanto NEOs como cometas. Es decir, yo creo que sí es verdad que cada vez es más difícil descubrir objetos, pero también cada vez hay más accesibilidad a equipos a los que antes un amateur no tenía acceso. Y por equipo me refiero a... Yo veo un equipo casi como un ecosistema. Telescopio, cámara, montura y software. ¿Sabes? Es porque todo eso es parte del descubrimiento. Y antes Tycho no existía. Antes la gente los amateurs que buscaban NEOs usaban astrométrica, ¿no? Y buscaban imágenes, ¿sabes? Proponían imágenes y veían, esto se mueve o no se mueve a ojo. Ahora Tycho con su método de, ¿sabes? De synthetic tracking, o sea, te encuentra cosas que tú no encontrarías a ojo ni nunca, ¿sabes? Entonces, el hecho de que cada año hay descubrimientos amateurs es algo, no sé, es algo muy bonito, ¿sabes? Que me gusta pensar que los amateurs siguen teniendo oportunidades, pero eso sí, tienen que digamos, ser conscientes de lo que estamos haciendo los profesionales e intentar, pues, ¿sabes? Usar métodos más avanzados, ¿sabes? Con el observatorio que abrirán el Vera C. Rubin, enlazando con lo que estábamos hablando, ¿cómo crees que cambiará la búsqueda de los NEOs en los próximos 10 años? ¿Seguirá habiendo posibilidades para los amateurs? Pues es que esto es algo que esto es algo que hay simulaciones y hay bastantes estudios publicados, pero tendremos que esperar hasta invierno. Creo que en invierno es cuando vamos a ver los primeros descubrimientos. Va a haber cambios.
yo creo que van a haber cambios y sí, va a ser más difícil. Y va a ser incluso hasta más difícil para nosotros, para los profesionales. Os va a hacer competencia, supongo. De alguna forma, sí. Pero también hay muchos cabos sueltos, muchas cosas. ¿Sabes? Rubin no es un telescopio diseñado específicamente para buscar NEOs. Es un telescopio diseñado para hacer muchísimas cosas. El NEOS es una parte pequeña del proyecto. La cadencia de observación que van a tener, los métodos de detección, por una parte sí, es verdad que van a descubrir neos que van a estar muy lejos de la Tierra, que van a ser muy tenues, es decir, ellos van a ser capaces de descubrir objetos que nosotros descubriríamos a lo mejor en 1 o 2 años, pero ellos lo han visto primero, ¿no? Pues porque van a llegar a magnitud 24,7, ¿no? Pero también es verdad que su forma, es decir, si lees los estudios sobre Rubin y su forma de hacer links entre diferentes detecciones y tal, ves que seguramente aún va a haber bastantes posibilidades para hacer descubrimientos amateurs, especialmente si hablamos de neos que están cerca de la Tierra, que son bastante brillantes y que Rubin, sobre todo por su cadencia de observación, no va a ser capaz de observar. Vale. Por tu experiencia en estos años como astrónomo profesional, ¿has visto en Estados Unidos una conciencia por la contaminación lumínica o has visto una evolución desastrosa de ella? Aquí en España tenemos cierta conciencia, se está intentando luchar para que entidades pues tengan conciencia, dicho otra vez, de la contaminación lumínica, se intenten adecuar la luminaria de los pueblos, incluso regular la de las ciudades, se está intentando luchar. En Estados Unidos, ¿has notado o has visto cómo está el tema de la contaminación lumínica ahí? Sí, a ver, hay organizaciones que están luchando por ello, es decir, hay una conciencia colectiva sobre el tema. Sobre todo cuando hablas a la gente de los efectos detrimentales que tiene la contaminación lumínica sobre cosas como patrones de migraciones de aves. Entonces la gente pues dice, es que a mí me importa no ver las estrellas, pero ¿sabes? Si lo mezclas con el tema, con el componente ecológico que lo tiene, ¿sabes? Pues ya hay gente que se interesa más por el tema. Yo te puedo decir que en Tucson, yo llevo viviendo en Tucson pues 5 años, el tema está muy bien. Y esto es porque, Tucson es una ciudad, como te digo, de más de 1 millón de habitantes, pero es que tenemos 3 observatorios de fama internacional con telescopios enormes ¿sabes? Alrededor, en las afueras de Tucson. O sea, por interés propio ya les conviene mantener esto a raya. Claro, entonces en Tucson la astronomía emplea muchísima gente, no solamente astrónomos, pero ¿sabes? Los observatorios grandes pues tienen un personal de soporte, un personal técnico, pues estudiantes usándolos, programas, en fin, la universidad es muy grande. Y gracias a eso Tucson es una ciudad muy oscura, porque es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene unas regulaciones muy, muy estrictas en cuanto a contaminación lumínica. Entonces, pese a lo grande que es, en Tucson, dentro de lo que cabe, la cosa no está mal. Se lo miran y es porque hay gente en el ayuntamiento que sabe que la astronomía emplea mucha gente aquí y es un componente muy importante para la economía de esta ciudad. Vale, bueno. Sí. Con todos tus descubrimientos que tienes, ¿puedes describir, te acuerdas del primer gran descubrimiento, el primer cometa? O sea, lo primero que descubriste fue un NEO, un cometa, ¿qué sensación, qué emoción tuviste? Y si después del tercero o cuarto, pues ya la emoción ya no es tanta y ya se convierte en rutina. Hombre, sí, no, a ver, el primer no lo llamaría gran descubrimiento, pero sí, seguramente lo primero que descubrí pues fue un NEO y fue cuando estaba en el periodo de formación, pues porque, ¿sabes? Cuando empiezas a trabajar en un programa de búsqueda como este, evidentemente, ¿sabes? No te envían al telescopio y te dicen buena suerte, ¿no? Son telescopios complejos, el software es complejo, ¿no? Entonces vas a estar un par de meses siguiendo a alguien, ¿no? Y aprendiendo de esa persona. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que creo que mi primera noche estuve con Greg Leonard, del cometa Leonard, ¿no? Y estábamos los dos ahí, él me estaba enseñando y fue un co-descubrimiento, es decir, descubrimos algo entre los dos, yo estaba aprendiendo, ¿no? Pero los dos nombres iban como observadores, ¿no? Y pues
sí, fue como, wow, ¿sabes? Un Neo, ¿sabes? Qué bien, qué fuerte, wow. El segundo ya, pues, oh, qué guay. El tercero, pues, es igual que los dos anteriores, ¿no? Y nada, o sea, sí que es emocionante, ¿no? Porque es algo que nadie ha visto antes, pero es que, ¿sabes? Si en una noche en el telescopio que te decía, pues te toca la noche y descubres 40, pues es como... Me gustaría que se nublara, ¿sabes? Que me gustaría hacer una pausa, ¿sabes? Preferiría descubrir 10 y tener un poco de tiempo libre que estar pendiente de 40, ¿no? Así que es algo muy rutinario. Con los cometas, pues no, los cometas a mí me emocionan, es lo que más me apasiona de la astronomía, son los cometas, es mi especialidad, y con los cometas es muy emocionante. Yo el primer cometa que descubrí, pues no dormí durante ese día, y dormí muy poco durante los días siguientes, ¿sabes? Porque estaba pendiente de que lo anunciara el MPC. Pero sí, fue una emoción increíble. Para mí, sobre todo el primer cometa. Luego los siguientes cometas también, pero el primero es el que te hace ser descubridor del cometa, ¿no? Y luego también el segundo, porque, como decía Leslie Peltier, gran astrónomo amateur del siglo XX americano, que descubrió muchos cometas, Leslie Peltier decía algo muy interesante, dijo, un descubridor de cometas siempre tiene que descubrir al menos dos, porque el primero puede ser suerte, pero dos ya significa que te lo estás currando, que hay una ética de trabajo, ¿no? Es una tontería, ¿no? Y a partir del segundo ya la presión ya no existe. No es presión. Sí, realmente, mira, fíjate, nosotros buscamos objetos cercanos a la Tierra. Somos un programa de defensa planetaria financiado por NASA, siguiendo una directiva del Congreso de Estados Unidos. Perdón, se me ha olvidado. Esto es algo que también tenía que decir, que nos han dicho que tengo que decir en todas las entrevistas, que Catalina Sky Survey, el proyecto en el que trabajo, está financiado por NASA. Estamos basados en la Universidad de Arizona, en el Lunar Planetary Laboratory, usando telescopios operados por Stewart Observatory. Sí, esto tan largo, quieren que lo diga cuando concedemos entrevistas. Intentaré no cortarlo, tranquilo. Por favor, no lo cortes, que me vas a meter en un lío. ¿Y qué te iba a decir? Sí, que somos un programa de búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra, de defensa planetaria. Los cometas son un bonus, ¿no? Y es algo... Bueno, lo de presión me refería que simplemente el primero, que queda la duda o la presión ahí de la gente pensará que es suerte, después del segundo ya queda descubierto, ya estás ahí. Sí, era una broma realmente. Con descubrir uno ya, ese era mi sueño. Y luego, pues, los siguientes, pues, era como, qué guay, mira, este es periódico, no había descubierto nunca uno periódico. Entonces, es verdad, que el tuyo último no es periódico, ¿no? No, el último... El E1, ¿no? El C2024 E1. Ese es el antepenúltimo. Después del E1 descubrí 2024 G... G1 y el J2, es verdad. El J2, sí. El J2 tiene una... Tengo 3 periódicos. No, perdona, me refería al que aún tenemos que ver pasar en enero del 2026. No, ese no es periódico. Realmente la gran mayoría de cometas que se espera que sean brillantes o que llegan a ser muy brillantes a simple vista, ese tipo de cometas como Hale-Bopp, como Hyakutake, como Ikeyaseki, como WEST, esos cometas no son periódicos. Los cometas periódicos están en el sistema solar, digamos, relativamente cerca del Sol durante periodos de tiempo muy largos, o sea, hablamos de millones, a veces cientos de millones de años, ¿no? Y entonces en ese periodo de tiempo tan largo se devolatilizan, es decir, esas sustancias congeladas como el hielo de agua, hielo monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianuro, pues ese tipo de sustancias se devolatilizan durante ese tiempo. Entonces esos cometas normalmente no son tan brillantes. La excepción es el cometa Halley, ¿no? Es un cometa periódico, pero es lo que llamamos cometa tipo Halley. O sea, el cometa Halley tiene toda una familia orbital, se llama HTC, Halley Type Comet, ¿no? Cometas de periodo más largo. Vale. Pues aprovechando que estábamos hablando de la emoción que es un descubrimiento y si es cumplir un sueño o no, esta tarde he hablado con Jordi Camarasa, le he dicho, Jordi, en unas horas tengo la entrevista con Casper. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Y te la transmito. Como astrónomo, ¿te queda algún sueño por cumplir o consideras que todos los descubrimientos realizados, con todo eso ya estás satisfecho? Tengo dos sueños. Uno sería descubrir un cometa que llegue a ser visible a simple vista.
Entonces, yo Bueno, no sé qué va a pasar con puede ser. 2024-1. Puede ser este, Claro, o claro. sea, yo no sé qué va a pasar con este cometa, así que para mí sigue siendo un sueño por cumplir, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿eh? Casi Veremos. estás empezando a tacharlo ya de la lista. Toquemos madera, pero A ver. no se sabe qué va a pasar, ¿no? Y otro sueño que tengo como astrónomo y este es un sueño muy los dos son muy difíciles, ¿no? Pero este es casi más difícil y es algo que tengo que hacer más, porque antes lo hacía mucho, es descubrir un cometa visualmente, con telescopio. ¿Y eso quiere decir sin la intervención del software? ¿O cómo Bueno, quieres decir? sin software, sin cámaras, sin pilas, con el ojo y con el telescopio. Si con software y tal ya es complicado descubrirlo, sin esto. Bueno, el último fue descubierto por Don Mackholz en 2018. El anterior fue descubierto por Los japoneses, ¿no? También. por Shigeki Murakami en 2010. Don Mackholz también descubrió uno en 2010. Es decir, es algo Posible. que cada vez es más complicado, pero hay una región en el cielo. Es decir, hay una región del cielo en la que aún no llegamos, pues porque es demasiado brillante y fotográficamente pues es muy complicado porque la imagen se satura y es donde Don Mackholz, a quien conocí 4 meses antes de morir, pasé una noche observando con él en su casa y es algo que él hacía, me enseñó sus métodos, era una persona excepcional y me enseñaba sus métodos, cómo buscaba, sobre todo en el cielo por la mañana, un par de horas antes de la salida del sol. En fin, es un sueño muy complicado, pero bueno. tengo muchos libros, los que tengo pues son atlases y es como se hacía antes, la vieja escuela, como se hacía antes, ¿sabes? Es la tradición que la tradición que inició Charles Messier, ¿sabes? Messier es considerado el padre de los cazadores de cometas, ¿no? Es como él descubría sus cometas. Gracias a eso tenemos el catálogo Messier, ¿no? Y es un... No sé, es algo que me gustaría, pues porque... Mira que no pensaba. La astronomía visual es lo que más me llama la atención, verlo con mis propios ojos, ¿no? Es que ese sería un sueño, sí. Mira que pensaba que digo, seguramente me dirá que ya con todo lo que ha descubierto ya no le hace falta nada más. No, pues encima tiene dos. No, uno no, dos. Que uno, a ver si este último se puede tener un pico de actividad y tal cuando pase por el perihelio y puede darnos una sorpresa y poder tacharlo ahí bien tachado. Pero bueno, luego el otro ya... Bueno, pero es que sería muy, casi sería triste, ¿no? Yo tengo 37 años y, ¿sabes? Y haber cumplido todos mis sueños siendo relativamente joven, pues, ¿sabes? No. Ya, pero entonces, ¿qué hago? ¿Sabes? Voy a trabajar. Seguro que cuando empezaste tenías el sueño de descubrir un cometa. Luego descubriste 4, tuviste que buscarte otros sueños. Cuando cierres el ciclo con estos 2, ya te buscarás más. Claro, exacto. Esa es la idea, Claro. Es que si no, pues uno se estanca, claro. Eso ya está bien, claro. Tu trabajo está ligado a la defensa planetaria de la NASA. ¿Alguna vez has detectado algo que te haya hecho pensar este es realmente peligroso? Y si es así, ¿cómo gestionas esa presión? Pues mira, yo no he tenido el placer de descubrir lo que llamamos un impactor. Por impactor entendemos pues lo que significa impactor, ¿no? ¿Qué tiene probabilidades? No, que va, que 100%. Vale. Que impacta. Hostia. Entonces, en Catalina Skysurvey hemos descubierto hemos descubierto 6 impactores. Es decir, objetos que tenían una trayectoria clara de que iban a impactar con la Tierra y que han impactado. Por suerte todos han sido pequeños, entre 1 metro y 3 o 4 metros, el más grande creo de diámetro, por lo tanto se han quemado en la atmósfera, ¿no? No han llegado a hacer un cráter ni nada de eso. Pero hemos descubierto 6 compañeros míos, yo no. Y cuando estás buscando asteroides, pues, como te digo, la defensa planetaria es un ecosistema, ¿no? Entonces, descubrimos un objeto, lo enviamos a la MPC y entonces hay servicios. Uno es financiado por NASA, se llama CNEOS, Center for Near Earth Object Studies, y otro está financiado por la ESA. Y estos servicios
cogen las observaciones del MPC y hacen cálculos e intentan buscar soluciones orbitales en las que sea posible un impacto, ¿vale? Entonces, si descubres un objeto y tiene posibilidades de impacto, automáticamente estos servicios pues te envían un email, ¿no? Con un montón de parámetros, información pues orbital, información sobre el tamaño del objeto, probabilidades de impacto, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente ese objeto requiere seguimiento y atención. Pues vuelves a tirarle, la órbita se refina y normalmente lo que pasa es que la probabilidad de impacto baja a cero cuando se refina la órbita. Pero hay veces que eso no pasa. Como te digo, 6 veces en nuestro programa ha habido veces que se han descubierto un objeto y era 100% de probabilidad, ¿sabes? de impacto. Entonces yo nunca he tenido un susto ni nada de eso y realmente las probabilidades de que, ¿sabes? De que algo malo pase, de que un asteroide grande impacte con la Tierra son tan pequeñas que para mí, o sea, no es algo que yo... no es algo, ¿sabes?, que me quite el sueño. Bueno, es cuestión de tiempo, lo que pasa es que igual no lo vivimos. Exacto, es una cuestión de tiempo y probabilidad. Y como yo soy científico, pues sé que probabilísticamente la probabilidad de que, ¿sabes?, de que algo así pase en el tiempo en el que estoy vivo es tan pequeña que no, ¿sabes? No te quita el sueño. No te pero lo que sí que a veces pasa es que, ¿sabes?, que estoy trabajando y estoy viendo esos objetos y tienes que tomar decisiones si un objeto es real o no, ¿sabes? Y la decisión la tienes que tomar tú. Y dices, ¡buah! Es que esto es tan tenue, ¿lo marco como real o no? Y dices, va, lo marco como no, pero en un momento dado, ¿sabes? 5 segundos después dices, hostia, ¿y si es real? ¿Y si es el que se estrella con la Tierra? ¿Sabes? ¿Y si se mueren personas y es mi culpa, ¿sabes? Y yo lo he visto y le he dicho que no es real, y entonces vuelves y dices, le voy a echar otro vistazo. Y entonces a lo mejor hasta le pides al observador que está haciendo follow-up que te lo confirme. Es lo que llamamos un reality check o RC, ¿sabes? En plan, le dices, mira, please RC, ¿sabes? Y le envías el objeto antes de enviarlo al MPC, porque no sabemos si es real. Entonces el observador que hace follow-up le tira con más exposición, ¿sabes? Y echa un vistazo y a lo mejor te dice, pues mira, era real. Y entonces ya tú lo envías como descubrimiento nuevo. O a lo mejor te dice, pues no he visto nada. Y tú dices, no era nada, ¿no? Lo que te quiero decir es que sí que hay veces que mientras estás haciendo este tipo de trabajo, pues, ¿sabes?, te vienen con pensamientos de que... Porque claro, mientras estás haciendo este tipo de trabajo, ¿sabes?, no estás 11 horas en silencio mirando la pantalla. Eso no tiene aguante. Claro, estás pues... ¿Sabes? Te pones música, te pones un podcast, ¿sabes?, de fondo, algo así, o ¿sabes?, tienes que comer, pues vas a la cocina, ¿no? Entonces tienes que hacer, o sea, vida, ¿no? Y claro, es que trabajáis con telescopios, softwares y tal, pero al final la decisión es humana, ¿no? 100%. El telescopio nunca envía nada por sí solo. Eso es algo que también nos diferencia de otros programas de búsqueda. Todo es, le ponemos ojos humanos y a tiempo real. Entonces, ¿sabes? En cuanto la imagen es adquirida y procesada, ¡boom!, se nos presenta. Pues sí, como te digo, que hay momentos en los que dices, debería estar más atento esta noche, ¿sabes? Y tengo que ponerme las pilas, ¿no? Y no quiero perder ni uno, ¿no? Sí. Sé que eres de visual, pero te haré la pregunta igual. ¿Conoces o has usado telescopios inteligentes como el SeaStar? ¿Qué opinión tienes de empezar en la astronomía con un dispositivo de estos? Supongo que no será muy positiva porque siendo tan extremista hacia lo visual, no debes pensar muy bien de los telescopios inteligentes. Es que por un lado soy extremista en lo visual en mi tiempo libre, pero por otro lado lo que me da de comer son telescopios muy avanzados, mucho más avanzados que un SeaStar, ¿no? Entonces, ya, pero como aficionado, digo. Mira, como aficionado yo empecé con un telescopio MEADE de 90 milímetros y un telescopio que tenía GoTo. Como aficionado yo empecé con un telescopio con GoTo, ¿no?, que tenía que hacer la alineación y todo, ¿no? Y ponía M57, se lleva la nebulosa del anillo. Y luego M no sé qué. Y si el SeaStar es algo que va a despertar el interés en la astronomía de una persona, pues claro que sí, hombre. Mira, yo empecé con un telescopio GoTo y fue luego, al cabo de los años, que empecé a sentir interés por una astronomía más profunda, quizás. Más íntima, más... Mira, yo, por ejemplo, a mí una cosa que me encanta hacer es ir con mi telescopio a la montaña y decir, vale, echo un vistazo al cielo y digo,
cuántos objetos Messier puedo encontrar de memoria con el telescopio, ¿sabes? Y eso es algo que a mí me encanta hacer, es algo que, no sé, para mí es conocimiento, o sea, de alguna forma es casi conocimiento cartográfico, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de utilidad, pero me gusta, ¿sabes? Me gusta coger mi telescopio, ¿no? Y yo qué sé, y poner M13 en Hércules, ¿sabes? O lo que sea, o M87, ponerlo sin ningún tipo de atlas, sin ningún tipo de intervención electrónica, tenerlo todo en mi cabeza, ¿sabes? Esto es algo que hacía mucho, ¿sabes? Don McHoltz, ¿sabes? Lo hacía y es algo que yo también, de alguna forma, me gusta pensar que me va a ayudar si cumplo mi sueño de descubrir un cometa visualmente. ¿Sabes? Que esto es un sueño que seguramente nunca pase, pero, ¿sabes? El tener la memoria y la capacidad de estar ahí con mi telescopio y ver algo que es tenue, ¿sabes? Que parece un cometa, pero que acaba siendo una galaxia, saber que esa galaxia, yo qué sé, pues es M95, por decirte algo, y saber que esa galaxia está allí, ¿sabes? Decir, no, es que eso es M95, eso no es un cometa, ¿no? Y entonces yo pienso que a lo mejor eso en un momento dado me va a ayudar. Entonces los telescopios inteligentes, oye, pues perfecto. Si eso es algo con lo que la gente se va a meter en la astronomía, pues mira, perfecto. Sí. No, al final es una vía de entrada que te ahorra frustraciones al principio, porque ya sabes, estar acostumbrado a las fotos que ves y luego pones el ojo y dices, pero esto es una mancha y tal. Exacto, y eso puede ser una frustración para alguien que empieza desde cero y, sabes, toda la información, alguien que a lo mejor no sabe distinguir las constelaciones, buscar las cosas, sabes, con un finder, ¿sabes? Yendo de asterismo, es que es algo que no... Telescopios grandes, tienes que montarlo, alinearlo, pasarte la noche sin dormir para luego empezar a ver allí y decir... Manchitas. Vale, esto era claro. la galaxia tal que yo veía ahí... Exacto. Bueno. Entonces, pero para mí es que tiene un componente, no voy a decir un componente místico o espiritual, pero van por ahí los tiros, ¿sabes? El ver con tus propios ojos. Y yo uso oculares de gran campo, cuanto más grande, mejor, ¿sabes? O sea, oculares de mínimo 82 grados de campo aparente y si más de 100 grados, mejor. ¿Por qué? Porque quitan el telescopio de la ecuación. ¿Sabes? Tú metes el ojo en uno de esos oculares y lo único que ves es el espacio, ¿sabes? Ves el objeto, no ves no ves que hay un telescopio entre medio. Por eso me gustan los oculares de gran campo. Sí. Me alegra porque eres lo contrario a una frase que siempre tengo presente, que es que cuando profesionalizas tu hobby, te quedas sin hobby. En ese caso, me alegra ver que tú eres lo contrario a eso. Tú has profesionalizado tu hobby y te has seguido con el hobby. Cuesta, ¿eh? Ha habido bastante trabajo y decisiones bastante conscientes para que sea así. Yo cuando empecé a trabajar como astrónomo profesional, lo cual considero fue a lo mejor, no sé, cuando empecé a hacer la tesis doctoral, porque hacía astronomía y me pagaban, ergo, supongo que empecé allí siendo profesional, sí que mi carrera amateur, por así decirlo, sufrió bastante y la astronomía empezó a ser un trabajo para mí, ¿no? Y empezó a ser un trabajo, ¿sabes? Y además no habían imágenes ni nada, porque mi tesis doctoral, o sea, yo soy radioastrónomo, es decir, yo usaba radiotelescopios y ahí, ahí sí que no hay imágenes, o sea, eso es lo más oscuro, es un campo muy diferente incluso al de la astronomía de la que tú y yo estamos hablando, ¿no? Basada en imágenes, la radioastronomía, o sea, eso es una locura. Es otro rollo. Entonces, sí, es totalmente otro rollo. Entonces yo empecé un poco ¿sabes? A notar que el interés no era el mismo. También empecé a notar que empecé a conocer más astrónomos profesionales y vi que había muchos astrónomos profesionales que no sabían que esa constelación, yo qué sé, que esa constelación era, yo qué sé, Auriga o lo que sea, ¿sabes? No les interesaba saber, no sabían encontrar la galaxia Andrómeda o la nebula, ¿sabes? Y era como... Hay una desconexión muy grande entre la astronomía profesional y el amateur. No en todos los casos. Por ejemplo, la mayoría de las personas que trabajan conmigo en mi proyecto tienen una relación bastante íntima con el cielo, conocen las constelaciones y se interesan por el tema. Y muchos de mis compañeros de trabajo son astrónomos amateurs también. O sea, tienen su telescopio, sus cámaras y todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos astrónomos profesionales que no tienen ni idea de
ni de constelaciones, ni de objetos mesías, ni nada. Y eso también es una opción válida, no pasa nada, pero yo no quería caer en esa trampa. Bueno, más que una trampa, al final, pues si tienes una noche libre, pues lo último que piensas al final es en perderla, en montar un telescopio y ponerte a mirar allí cuando estás cada noche, pues de alguna manera ya conectado con el espacio, aunque sea observando fotos y viendo el programa con las detecciones y tal. No, es curioso. Pues Casper, vamos a ir terminando porque ya agradecerte todo el rato que nos has dedicado. Pregunta final de inspiración. Para terminar, ¿qué gran misterio del sistema solar te gustaría que se resolviera en tu vida? ¿Qué gran misterio del sistema solar? Es que son... has dejado la pregunta corta para el final. Bueno, que va a ser la más larga. No, yo tengo tiempo. No, a ver, obviamente me gustaría mucho saber si hay vida en Marte o no, si ha habido vida en Marte o no, y si la hay ahora, ¿no? Porque evidentemente en Marte hay agua líquida bajo la superficie, eso es algo que sabemos, y sabemos que en la Tierra hay organismos, lo que llamamos extremófilos, que se adaptan a condiciones que son incluso más difíciles que las que hay en Marte, ¿no? Entonces eso es algo que me gustaría saber, ¿no? Sabemos que en Marte en el pasado ha habido océanos, ha habido ríos, ¿no? Entonces es como... sabemos que el agua es una condición necesaria para que haya vida, pero no sabemos si es suficiente. Entonces me gustaría mucho saber si ha habido vida en Marte o si la hay, ¿no? O en otros lugares. O en otros lugares. ¿Que la hay fuera de la Tierra? Ya no el sistema solar, que hay vida fuera de la Tierra. Sé que como astrónomo puede ser una respuesta complicada. No. Pero yo mira, hay muchos astrónomos que te dirían que por supuesto, ¿no? Porque, ¿sabes? Hay tantos billones con B de galaxias, tantos billones, ¿sabes? De sistemas solares, de planetas, con agua líquida, que es que probabilísticamente tiene que haberlo, ¿no? A mí me gustaría pensar que sí, pero por otro lado, es que solamente tenemos una muestra estadística de uno, que es nuestra propia Tierra, ¿no? Entonces, realmente no sabemos cómo de difícil es que surja la vida, porque es que solamente tenemos una muestra estadística, que es la Tierra, ¿no? Y hay muchas metáforas y muchos argumentos, ¿no?, que se pueden hacer. Lo de me gustaría pensar... Imagínate, vamos a reformular déjame reformular la respuesta. Imagínate que hay, yo qué sé, X billones de galaxias con X billones de planetas, con X billones de planetas que tienen agua líquida, vale. Pero ahora imagínate que la probabilidad de que surja vida es una entre X billones y X billones, ¿no? Es decir, que las condiciones para que surja la vida tienen que ser tan específicas que a lo mejor la probabilidad es menor que el número de, ¿sabes?, de planetas que pueden sostener la vida en el universo. Entonces, es que es una pregunta muchísimo más complicada de lo que parece a priori. Entonces, es una pregunta... No pensaba que la respuesta fuera tan complicada. Es una pregunta en la cual voy a decirte que no tengo respuesta. Pero claro, Perdona, ¿puedo hacer? Sí, mira, claro. Puedo hacer una recomendación. Mira, hay un canal de YouTube, si me permite recomendarlo. Sí, por supuesto. Es un profesor creo de Columbia University. El canal se llama Cool World, como mundos cool, mundos guay, o mundos fríos, en fin. Y él es un profesor, creo que de cosmología, y habla muchísimo sobre estos temas. Soy muy fan suyo. Y habla muchísimo sobre estos temas probabilísticos, sobre diferentes escenarios para que la vida surja o no surja. Y nada, soy muy fan suyo y se lo recomiendo a tu audiencia. Que no te mojas. Me quedo con la frase, me gustaría pensar que sí. Exacto. Casper, un honor tenerte aquí. Muchas gracias una y mil veces, como te he dicho, por haberte pasado y habernos dedicado este tiempo. Y pues compartir con nosotros y con toda la comunidad hispanohablante tus experiencias, tu vida, de cómo ha ido tu vida, tu pasión y todos tus descubrimientos. Te seguimos de cerca y bueno, a ti ahora, tus compañeros Lemon, sabiendo que también son compañeros tuyos, también sabrán, mira, Lemon, también es de por ahí. Y vamos a ver qué pasa con el cometa, a ver si podemos hacer check
en enero por ahí Veremos. y se Veremos. convierte en visible. Sería la leche, sí, veremos. A Pues ver. nada, oye, muchísimas gracias por invitarme y un placer. A ti un honor, nos vemos. Chicos, Venga, espero que os haya gracias. gustado la entrevista. Muchas gracias a todos por vernos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.